Vamos a definir la epigenética como el estudio de los procesos moleculares que participan en el flujo de información entre una secuencia de ADN constante y la expresión variable de los genes. Proviene del prefijo griego epi, quiere decir en, sobre, quiere decir encima de la genética tradicional. Me gustó mucho esta imagen que tomé de Pixabay, porque se ve exactamente la molécula de ADN íntegra y todas estas estructuras, al parecer que pueden ser radicales químicos o biomoléculas, que se van acercando a la molécula de ADN para interaccionar con ella, sobre todo para inhibir o activar la información que trae el ADN. Dentro de lo que es la historia, pues se considera a Conrad Waddington como el padre de la epigenética, ya que fue el primero que acuñó este término en 1942, aunque algunos lo mencionan desde 1937. Él fue un genetista escocés que consideraba la epigenética como un paisaje en el cual actuaban tanto los genes como el medio ambiente, y con eso cambiaba ese paisaje. Posteriormente, Eric Davison, un biólogo estadounidense, postuló que se podía inhibir la expresión de los genes por medio de modificación de las histonas. Y en 1969, junto con Brighton, postularon que había genes controladores de genes y también que controlaban el destino de las células en desarrollo. Esto es pues la base de la epigenética, y a partir de aquí empezaron a haber muchos más investigaciones, y con la tecnología y los avances tecnológicos pues se ha logrado tener muchísima información que pues sigue desarrollándose hasta la actualidad y con perspectivas para el futuro muy importantes. Los mecanismos epigenéticos que existen son principalmente estos tres: la metilación y desmetilación del ADN, las modificaciones de las histonas y el ARN no codificante. Pero también va a influir los complejos de remodelaje de la cromatina, que son dependientes de ATP, y la dinámica nuclear y organización tridimensional del genoma. Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, la metilación es, si vemos aquí la célula, el núcleo celular, y dentro están los cromosomas. Los cromosomas están compuestos, ya sabemos, de ADN, que se enrolla en forma de collar de cuentas en unas proteínas básicas, y si desarrollamos bien el ADN, pues vemos la doble hélice con sus dinucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina. Pues bien, la metilación consiste en incorporar un grupo metilo, que es un carbono con 3 hidrógenos, en el carbono 5 de la citosina. Y para esto se requiere, para que haya la reacción, una enzima que es la DNA metiltransferasa, que hay de 3 tipos: la tipo 1, la 3A y la 3B. La tipo 1 va a ser la encargada de copiar la programación de metilación de la cadena madre a las cadenas hijas, y la copia exactamente igual, y esto le va a dar estabilidad al genoma, y también le va a dar también la posibilidad de identidad celular cuando haya la diferenciación celular. Por lo tanto, es en las primeras etapas de la división. En cambio, la 3A y la 3B van a actuar cuando son cambios aleatorios, por ejemplo, alteraciones en el medio ambiente que van a ocasionar estas alteraciones de metilación. Cuando hablamos de metilación es muy importante hablar de la impronta genómica. ¿Qué es la impronta genómica? Pues son unas marcas epigenéticas que son heredables y generalmente uniparentales, que se van a establecer en las células de la línea germinal durante la gametogénesis. Es muy importante porque de que estén correctamente improntados estos genes,
va a hacer que haya un crecimiento y desarrollo fetal normal y aún su metabolismo y comportamiento en la vida adulta que sea normal. Se conocen aproximadamente 200 genes improntados, que también sus genes vecinos pueden estar influenciados por su actividad, ya sea por su metilación o desmetilación. Entonces, a eso se le llama clústeres. Y un ejemplo de impronta genómica sería el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 2, que se expresa en la placenta, que tiene que estar improntado, tiene que expresarse el alelo paterno, perdón. El alelo paterno, porque si se expresara el materno, entonces la madre competiría por la nutrición contra el feto. Por eso, en estos niños que están alteraciones de la impronta, en este gen, pues van a ser niños hipotróficos. Aquí tenemos el esquema de la impronta y vemos, por ejemplo, un alelo paterno, un alelo materno. Esta es la cadena de ADN de ambos. Y supongamos que este es el gen que estamos viendo, ¿no? En color, bueno, aquí se ve rosa, naranja. Bien, cuando ninguno de los dos alelos está improntado, entonces sí se va a transcribir por medio del RNA mensajero y posteriormente se traduce en los ribosomas a proteínas. Pero si está improntado el gen, en este caso sería el alelo materno, en estos circulitos negros son los que nos dicen que está metilado o improntado, este gen no se va a expresar, pero el alelo paterno sí se expresa. Y en cambio, si está improntado el alelo paterno, este gen no se va a expresar, pero sí el materno. Un ejemplo clínico de esta impronta puede ser el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. En el caso del síndrome de Angelman, lo que ocurre es que en el cromosoma 15 hay un centro de imprinting que está en el brazo largo del cromosoma 15, en la región 11.2, y aquí está un gen que es muy importante, que es el V3A. Si está improntado el alelo materno y no se expresa, entonces el alelo paterno sí se expresa, pues va a ocasionar el síndrome de Angelman. Pero si el que se expresa es el materno, entonces va a ocasionar el síndrome de Prader-Willi. El Angelman es un síndrome en el cual los niños tienen microcefalia, tienen retraso del desarrollo psicomotor, rasgos autistas, y la principal característica es que siempre están sonriendo con la lengüita afuera y pueden tener crisis de risa sin motivo. En cambio, el Prader-Willi son niños con una hipotonía muy importante, obesidad, hipogenitalismo y manos y pies pequeñas y una microcefalia también con características faciales típicas. Posteriormente, si los niños sobreviven, pueden tener trastornos de conducta muy importantes y pues tienen nada de saciedad y pueden seguir comiendo todo el tiempo. Tienen que cerrarles con candado los refrigeradores para que no coman. Bueno, otro de los mecanismos epigenéticos decíamos que es la modificación de las histonas. Ya habíamos dicho que el cromosoma está compuesto de proteínas básicas y el ADN. Estas proteínas básicas se llaman histonas y vienen en grupos de 8. Es un octámero de histonas que tiene sus colas, donde se pueden aquí incorporar grupos metilo o otros grupos químicos, y el DNA se enrolla 2 veces en estas proteínas o histonas. A esto se le conoce como nucleosoma y es la unidad básica de la cromatina. Bien, entonces, si acepta las colas de histonas o en las mismas histonas un grupo metilo, pues se requiere un S-adenosinmetionina
más una enzima DNA metiltransferasa para que suceda la reacción, y en este caso se va a compactar más la cromatina, por lo tanto, no se van a poder transcribir los genes que están aquí en el DNA. En cambio, si se acetila, para esto se requiere una acetilcoenzima A más una enzima acetiltransferasa de histona, pues entonces se va a desenrollar la cromatina, por lo tanto van a estar expuestos los genes y se pueden transcribir o activar. También pueden ubiquitinarse o fosforilarse, y en estos casos también va a haber compactación de la cromatina, o sea, inhibición de la transcripción. Otro mecanismo es el ARN no codificante. El ácido ribonucleico no codificante es muy abundante en el genoma, hasta un 70% es ARN no codificante. Y antes de que se supiera su función, se le llamaba basura transcripcional, porque se creía que no servía para nada ese ARN no codificante. Actualmente ya sabemos que su función es reguladora, regulan los genes, y se clasifican en grandes y pequeños. Los ARN no codificantes grandes son mayores de 200 nucleótidos y se conocen como ARN largos no codificantes o grandes no codificantes, y los pequeños son menores de 200 nucleótidos y son, por ejemplo, los microARN, que son menores de 21 nucleótidos y se conocen aproximadamente 1000 de ellos. También hay otros que se conocen como ARN interferentes y otros que se asocian a proteínas PIWIL. Todos ellos son reguladores, como ya dijimos. En este esquema vemos esos tres mecanismos más importantes. Aquí está la metilación, vemos la citosina, en el carbono 5 se agrega la metionina, y aquí está en forma bidimensional y aquí en forma tridimensional. Entonces decíamos que esta compacta la cromatina, por lo tanto se inhibe la transcripción de estos genes. En esta otra vemos las histonas, las cuales tienen sus colas, pueden acetilarse o aceptar metionina, y en las colas o en las mismas cuerpos de las histonas, y esto también va a ocasionar que se compacte o se desenrolle, y es lo que va a activar o desactivar la transcripción de los genes. Y acá tenemos los ARN no codificantes que se unen a la cadena de ADN y pueden agregar otros compuestos proteicos para ayudar a la activación o silenciamiento de los genes. Los complejos remodeladores de la cromatina son grupos de proteínas que se reclutan por medio del ARN no codificante, y estos mismos los acercan al núcleo y contribuyen ya sea a la activación o al silenciamiento de genes por remodelación de la estructura tridimensional de la cromatina, y siempre son dependientes de ATP. Algunos ejemplos de estos complejos son el SW1, SNF2, o el ISW1, o el NUR, o el CHD. Cualquiera de estos son más conocidos en cáncer, por ejemplo. Aquí está un esquema donde podemos ver la transcripción activada porque se unió este complejo, y también puede ser que tenga un grupo acetilo y factores de transcripción que van a ayudar también a esa transcripción, y si estaba metilado, pues tiene que desmetilarse primero. Ahora, para que haya transcripción inhibida o impedida, pues se tienen que meter grupos metilo, aplicar grupos metilo a la cromatina para compactarla, y si había un grupo acetilo, pues se tiene que retirar para que no se transcriban los genes que están aquí. Muy bien. La dinámica nuclear y la organización tridimensional del genoma, pues consiste en que en el núcleo hay varios llamados territorios cromosómicos
que son compuestos de cromatina. Y esto le va a dar, dependiendo de qué tipo de territorio sea, la identidad a las células. Estos territorios tienen compartimientos, que son el compartimento A y el B. En el A vamos a tener cromatina laxa y generalmente va a estar muy cerca de la membrana nuclear. Esto es para facilitar que se acerque el ARN de transferencia, el ARN mensajero, y pueda salir hacia la célula a los ribosomas para formar las proteínas. En cambio, el B es cromatina compacta y ese está hacia el centro del núcleo porque no se está transcribiendo. Dentro de los compartimentos están los territorios topológicos o también llamados TADS, territorio dominio asociado. Y estos territorios están compuestos por asas de cromatina, que son las unidades básicas de la organización tridimensional del genoma. Aquí vamos a ver un dibujo donde nos explica muy bien lo que son los territorios cromosómicos. Dentro de estos, los compartimentos A y B, aquí cromatina compacta y aquí cromatina laxa. Y en estos compartimentos, los TADs, que están compuestos de asas de cromatina, esta es el asa de cromatina, y que son los que son responsables de la estructura tridimensional del genoma. Bueno, en resumen, la epigenética va a consistir en compactar o descompactar la cromatina para inactivar o activar la transcripción de los genes. Estos cambios pueden ser programados o no, como ya vimos, y pueden ser heredables o no. Y esto va a depender de en qué momento se metilan o se compacta la cromatina. Y ser influidos también por agentes externos como el medio ambiente. Aún cuando desaparezca el agente que va a ocasionar la metilación o la compactación de la cromatina, por ejemplo, sí puede seguir habiendo el efecto. Y entonces se puede causar trastornos en la salud en cualquier etapa de la vida, desde inútero hasta la vida adulta. Bueno, ya con esta base de información de lo que es la epigenética, vamos a ver algunas premisas de investigaciones que se han hecho que a mí me parecieron muy importantes para pediatría. Sobre todo en el crecimiento y desarrollo, que es básico, procesos básicos en pediatría. Entonces, por ejemplo, este autor López publicó en la Revista Española de Endocrinología Pediátrica en el 2021 que ellos estudiaron la varianza del peso al nacer y vieron que si se estudiaba solo la variación genética, solo explicaba el 10 o 15% de los casos. En cambio, cuando se estudió la metilación de 23 genes, tanto en placenta como en cordón umbilical, vieron que se explicaba hasta un 85% de los casos. Y entonces de los más implicados genes fue, bueno, la hipometilación del factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1 y la impronta del factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 2. Tanto los encontraron estas alteraciones, tanto en niños pequeños para la edad de gestación, como en niños sanos con poco crecimiento y con el síndrome de Silver-Russell. Otra premisa importante es que tanto la sobrenutrición como la desnutrición, las drogas, el alcohol, el tabaco y las infecciones pueden modificar la expresión de las marcas epigenéticas en el desarrollo fetal y esto conllevar a alteraciones en el desarrollo y en la vida adulta también. Otro dato importante de Krause y colaboradores de la Revista Chilena de Pediatría desde el 2016, ellos mencionaron que el índice de masa corporal de los padres, del papá, en la concepción también se asocia al peso de la descendencia. De ahí la importancia de que si tenemos una pareja que quieren ser padres, tengamos que explicarles que tienen que cuidar su peso, tanto la mamá como el padre,
para que no afecte el peso de la descendencia. Bueno, hablamos que un ejemplo de impronta era la alteración de la metilación en el síndrome de Silver-Russell. Entonces, casi el 50% es por hipometilación de esta región crítica de impronta del cromosoma 11 en el brazo corto, la región 15, donde están el gen H19 y el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 2, que debe de estar en el alelo paterno. Entonces, cuando hay una alteración, por ejemplo, la hipometilación, se va a expresar parcialmente este alelo y se va a expresar también el alelo materno entonces. Y como decíamos que el alelo materno, en este caso, compite por la nutrición de la madre con el feto, pues aquí vemos el resultado. Es un niño, una niña con síndrome de Silver-Russell, aquí está su hermanito, vean la diferencia. Son niños de talla baja con antecedentes de retraso en el crecimiento intrauterino importante, tienen una pseudomacrocefalia con frente abombada, tienen unos labios delgados con comisuras hacia abajo y una carita triangular. Aparte pueden tener alteraciones de la voz, es voz aguda, y hemipotrofia, tanto de cara o de cuerpo o de extremidades. Manchas café con leche, alteraciones de la alimentación y muchas otras alteraciones, clinodactilia, etc. Bien, ¿qué pasa en la preeclampsia y en el retraso en el crecimiento intrauterino? Bueno, se ha visto que hay un aumento en la expresión de inhibidores de serinproteasas inducidas por estrés, y esto nos va a llevar a una hipometilación del ADN en el promotor del gen del factor inducido por hipoxia, y este está asociado a la neuroplasticidad, a la apoptosis y también a la eritropoyetina. Entonces, por eso es muy importante considerarlo. La dieta hipoproteica en el embarazo puede ocasionar alteraciones en la metilación y expresión de los genes específicos que se asocian a hipertensión arterial y a diabetes mellitus en la descendencia. La metilación del gen receptor de la leptina en la placenta nos puede dar niños hipotónicos y letárgicos. Y esto lo publicó Arquila y colaboradores en la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo en el 2023. Bueno, ¿qué ocurre en la nutrición? Aunque ya mencionamos algunas cosas que tienen que ver con la nutrición, pues en la infancia temprana es un momento crítico que cualquier cambio de la dieta va a ocasionar cambios epigenéticos a largo plazo, y esto va a tener consecuencias tanto en la salud como en la longevidad. Y, por ejemplo, se ha visto que dietas deficientes en folatos y colina desde antes del embarazo, durante y después del nacimiento pueden provocar también cambios de hipometilación permanente en ciertas partes del genoma. O algo bueno, pues es que el consumo de esta sustancia, que es la dialildisulfuro, que viene en el ajo, y el sulfurofano en el brócoli, pueden activar genes protectores contra cáncer. Las madres obesas en la concepción pueden tener descendientes con síndrome de resistencia a la insulina, con diabetes mellitus, arteriosclerosis, asma, síndrome metabólico e hígado graso no alcohólico. Y esto también estuvo publicado en la revista de la Academia Mexicana de Ciencias en el año pasado. Bueno, ¿qué hay con las enfermedades cardiovasculares? Pues mucho. Los cambios epigenéticos son clave para el desarrollo y progresión de las cardiopatías congénitas y sus secuelas, así como de enfermedades cardiovasculares como serían la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial. Entonces, si sabemos que la impronta programada mantiene la expresión génica estable en las células diferenciadas, le da la identidad celular, pues cuando hay una
alteración o un daño aquí, pues fácilmente se explica por qué se suceden estos cambios de cardiopatías congénitas y otras. Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot se ha visto que hay una transcripción de genes desregulada por una metilación aberrante del ADN. También en las alteraciones del tracto de salida hay alteraciones en el gen MEF2C por una metiltransferasa de histona. Y en la estenosis aórtica se ha visto hipometilación del promotor del gen Notch1 y esto nos va a dar calcificación valvular. En la insuficiencia cardíaca ya sabemos que hay una remodelación cardíaca patológica y esto es porque hay un programa de expresión génica específica de genes fetales que va precedida y acompañando esta remodelación cardíaca. Estos genes fetales ya no deben existir, pero por alteraciones epigenéticas pues se van a presentar. La fibrosis cardíaca se asocia a ciertos microRNAs. También el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, además de proteínas modificadoras de histonas desacetilasas tipo 1, 2A y 2B. Otra cosa importante es que el estrés materno puede condicionar estrés fetal y esto condicionar cambios epigenéticos que nos lleven a anomalías congénitas. Entonces, fíjense que el estrés materno, ¿qué va a ocurrir? Pues descargas de adrenalina. Este exceso de adrenalina puede condicionar efectos inmediatos y efectos a largo plazo. Efectos inmediatos pues serían aumento de la actividad uterina, taquicardia en el feto, estado hiperalerta del feto, incluso hipertensión de la placenta y actividad uterina. Y a largo plazo, pues cambios en la metilación del ADN. Aquí puse la cafeína porque hay muchas mamás que pues son muy adictas a la cafeína y esta va a ocupar los receptores de adenosina de la adrenalina y entonces la adrenalina se va a desplazar y va a estar aumentada en plasma con estos efectos que ya mencionamos. Entonces se recomienda que no sea mayor a 200 miligramos de cafeína por día y tenemos que tomar en cuenta que una taza tiene aproximadamente de 60 a 80 miligramos de cafeína. Pero también tenemos que tomar nota de que hay niños o fetos que son susceptibles aún a dosis más bajas. Con las enfermedades neurológicas, pues también desde el 2011 ya se empezaron a publicar muchas alteraciones epigenéticas, por ejemplo, en el síndrome de Rubinstein-Taybi, que tiene una herencia autosómica dominante y es una incidencia de 1 por 125,000 recién nacidos. Es un gen ligando a CREB, que es un coactivador transcripcional que tiene actividades acetiltransferasa y se asocia a desregulación de la cromatina, de la configuración de la cromatina. O el síndrome de Rett, que es ligado al X y es una incidencia de 1 en 15,000 niñas, que es muy grave trastorno del desarrollo neurológico y cognitivo, y se han encontrado mutaciones en MECP2 y en CDKL5. Entonces, estas son proteínas de unión a metil-CpG que regulan la expresión de genes y también están involucrados en la plasticidad sináptica. Entonces, si está alterado o poco expresado, pues va a haber muchas alteraciones que explican el síndrome de Rett. Y se ha intentado tratar con inhibidores de DNA metiltransferasas o ARN de interferencia, pero todo esto todavía a nivel de modelos animales. La ataxia de Friedreich, que es autosómica recesiva, es de 1 en 3 por 100,000 y son repeticiones de trinucleótidos como el GAA, que nos va a condicionar que el gen de la frataxina mitocondrial se exprese en forma disminuida y también se ha visto que se pueda tratar en modelos animales con inhibidores de las desacetilasas de histonas. Y esto puede aumentar la expresión de la frataxina. Bueno, aquí tenemos una niña con Rubinstein-Taybi con su
bueno, no se nota aquí, pero tienen posición antimongoloide de sus ojos, una nariz con una columela muy prominente y lo principal son los primeros dedos y ortejos muy anchos. Tienen convulsiones, pueden tener cardiopatías congénitas y retraso psicomotor, microcefalia, etcétera. Autismo también. Y bueno, cardiopatías ya dije. El síndrome de Rett, que su característica principal es la regresión del desarrollo desde la lactancia y sus movimientos característicos estereotipados de manos. Llegan a tener alteraciones de la marcha, del lenguaje y terminan en silla de ruedas. También se disminuye el perímetro cefálico. Se desacelera su crecimiento. Y la ataxia de Friedreich, con su escoliosis muy importante, su ataxia, signos piramidales y también distonía oculomotora, todo esto también va a llevar a que terminen en silla de ruedas estos niños. Lo bueno es que si ya se conocen estos cambios epigenéticos, se puede intentar tratamiento para que no sea tan devastador estas enfermedades. En el autismo, pues ya se conocen muchos factores nutricionales, hormonales, inmunológicos, infecciones y estrés y disruptores endocrinológicos que aumentan el riesgo del trastorno del espectro autista. Y uno de ellos, de factores nutricionales, es el jarabe de maíz de alta fructosa, que incluso ya está prohibido en Estados Unidos por este riesgo aumentado. Se han encontrado desregulación de microRNAs, epimutación del gen SHANK3, alteración de estas enzimas ZDB1 y DB2 que metilan la histona 3 en la posición 9 de la lisina. Y también hay alteraciones en la estructura tridimensional de la cromatina por modificadores de la cromatina y complejos remodeladores. Con respecto a la diabetes mellitus, pues también se sabe que la sobrealimentación o la desnutrición, la obesidad y las enfermedades antes y en el embarazo condicionan ya sea peso bajo al nacer, retraso en el crecimiento intrauterino o macrosomía. Y todos estos pueden aumentar el riesgo de diabetes por cambios en la metilación del ADN y los microRNAs. Por ejemplo, en el retraso en el crecimiento intrauterino, va a ocasionar que haya menos masa de células beta pancreáticas, lo cual nos va a dar menor secreción de insulina, por lo tanto resistencia a la insulina y posteriormente se desarrolla la diabetes mellitus tipo 2. La hiperinsulinemia fetal o la hiperglicemia materna nos va a dar también obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en la descendencia. Y el gen de factor de necrosis tumoral alfa 1, modificado por folatos y homocisteína, y algunos microARNs como el 14q32, van a aumentar la expresión de las células beta pancreática con una hipermetilación, y esto va a llevar a una desregulación, apoptosis y finalmente diabetes mellitus. Con respecto al cáncer, pues mucha información. La metilación y las modificaciones de las histonas desde el inicio al desarrollo del cáncer, además de las alteraciones que traiga genéticas esa paciente, pueden conferir a sus tumores una gran heterogeneidad y plasticidad ante el medio. Por eso nunca son iguales una paciente u otra, aunque tengan el mismo tipo de tumor. La hipometilación en el genoma o la hipermetilación en los promotores de genes específicos también nos pueden dar cáncer, ya sea hipometilación en oncogenes o hipermetilación en los genes supresores de tumor. Hay la expresión de protoncogenes o transposones o secuencias repetidas y los intrones pueden llevar a una inestabilidad genómica y eso favorecer también el cáncer. Y bueno, pues lo que ya se conoce del medio ambiente, el tabaquismo, el alcoholismo y el arsénico, que está tanto en agua como en suelo y en aire, pues pueden dar hipometilación del genoma con la consiguiente desarrollo de cáncer. Y estos microRNAs, que son el Oncomir, el MIR34 y el MIR200, que están implicados en la tumorogénesis.
Bueno, con las enfermedades psiquiátricas, ya sabemos que a partir de la pandemia han aumentado muchísimo y también en niños. Y se ha visto que en las enfermedades psiquiátricas está aumentada la edad epigenética. ¿Y cómo se mide la edad epigenética? Pues por los perfiles de metilación del genoma y principalmente. Y es uno de los tantos relojes biológicos que existen actualmente, que se han desarrollado por diferentes autores para estudiar el envejecimiento, y uno de ellos es la edad epigenética. Otro sería el acortamiento de telómeros y la senescencia, etcétera, celular, etcétera. Bueno, pero se ha visto que los medicamentos antipsicóticos y los estabilizadores del estado de ánimo pueden revertir la edad epigenética y biológica, y esto es bueno a favor de dar tratamiento a estos pacientes. Y también se ha visto que tanto la depresión como la esquizofrenia, los trastornos del espectro autista, la conducta suicida y los trastornos de alimentación siempre están asociados con cambios de metilación. Y como perspectivas futuras de la epigenética, bueno, los microRNA son muy fáciles de detectar por PCR y además son cuantificables, y muchos de ellos son específicos de ciertas enfermedades. Entonces se intenta que sean como pruebas diagnósticas que además podrían ser incluso más baratas y más específicas. Las epiterapias, que son como las dietas anticáncer que todos conocen, el aumento de colina, metionina, folatos, polifenoles como el té verde, los antioxidantes, el resveratrol es polifenol también, que es derivado de la uva, la curcumina, las isoflavonas, que son derivados de la soya y de las habas, la genisteína también, y los probióticos. Todos estos se pueden considerar como epiterapias para modificar la epigenética. Y los epifármacos que se han desarrollado a partir de inhibidores de las enzimas que ya mencionamos, los microRNAs, por ejemplo, se empieza a usar el microRNA 34, que en cáncer de próstata, por ejemplo, o el ARN largo no codificante 200 para la leucemia linfoblástica aguda o algunos síndromes mielodisplásicos. También los ARN de interferencias, como ya vimos, la exendina 4, como en diabetes, y actualmente también el reposicionamiento de los fármacos, como la procaína, la carbamazepina, la ivermectina, hidralazina y estatinas, que se han visto que tienen efectos como estas enzimas. Entonces tienen efectos epigenéticos que se pueden aprovechar como tratamientos. Y bueno, las intervenciones para la prevención, como son realizar ejercicio, evitar los factores de riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, la exposición a metales pesados, la lactancia materna para evitar la obesidad, los buenos hábitos dietéticos, etc. En conclusión, pues las modificaciones epigenéticas pueden ser programadas o no en cualquier célula y momento del ciclo biológico y con consecuencias diferentes para los órganos y tejidos en que tengan lugar. Y el fenotipo de un individuo es resultado no solo de su genoma, sino también de su epigenoma. Y que los cambios genéticos son estructurales e irreversibles, pero los epigenéticos, muchos de ellos son funcionales y reversibles. Pues por su atención, muchas gracias. No sé si tengan dudas o comentarios, sugerencias. Con mucho gusto estoy a sus órdenes.